En esta oportunidad estaremos aprendiendo sobre la inestabilidad de laderas desde la perspectiva de la gestión del riesgo. ¿Qué les parece si comenzamos? Lo primero que debemos entender es a qué nos referimos cuando hablamos de inestabilidad de laderas. Como pueden apreciar, básicamente nos referimos a un movimiento de masas a favor de la pendiente, siempre bajo la influencia directa de la gravedad. Es decir, nos referimos a rocas, tierra o una mezcla de ambos que pueden descender desde una ladera. En esta lámina podemos ver diferentes fenómenos naturales o actividades que pueden ocasionar los deslizamientos de ladera. En El Salvador, la mayoría puede ser causado por precipitaciones elevadas, pero las demás causas que mencionamos también lo pueden ocasionar, aunque suelen ser menos frecuentes. En esta lámina podemos ver cómo se clasifican los distintos tipos o mecanismos de inestabilidad de ladera y pasaremos a hablar de cada uno de ellos. Comenzaremos hablando sobre los caídos o derrumbes. Cuando hablamos de deslizamientos o derrumbes, nos referimos a desprendimientos de suelo y de fragmentos aislados de roca. Es un fenómeno natural donde la tierra o rocas se mueven porque han perdido su estabilidad en lugares montañosos. Básicamente es el movimiento descendente de suelo, rocas y materiales orgánicos bajo el efecto de la gravedad. Si el movimiento es rápido, puede provocar daños a las propiedades y causar muertes. Se originan en pendientes empinadas y acantilados, por lo que el movimiento es prácticamente de caída libre. En la imagen podemos apreciar un ejemplo de derrumbe. Como podemos ver, son fragmentos de tierra o rocas que caen por efecto de la gravedad. Otro tipo de inestabilidad son los llamados deslizamientos. Los deslizamientos son movimientos de materiales térreos, roca, suelo o su combinación pendiente abajo, delimitados por una o varias superficies de falla o ruptura. Entonces, un deslizamiento es un tipo de corrimiento o movimiento en masa de la Tierra, provocado por la inestabilidad de un talud. Se produce cuando una gran masa de terreno se convierte en zona inestable y se desliza con respecto a una zona estable, a través de una superficie o franja de terreno de pequeño espesor. En la imagen podemos ver que un deslizamiento se da cuando el movimiento es de una masa de terreno, contrario a los derrumbes, donde lo que se desprende son fragmentos de tierra o rocas. En un tercer lugar tenemos los flujos. Aquí se da una combinación de movimientos en masa y fragmentos de roca, que caen desde una ladera por efecto de la fuerza de gravedad. Pueden ser muy rápidos o muy lentos. Eso depende de la cantidad de agua que contenga la masa de material térreo que se ha desprendido. Aquí debemos hablar de la llamada propagación lateral. La propagación o expansión lateral es un tipo de movimiento de masa cuyo desplazamiento ocurre predominantemente por deformación interna del material. La mayoría de los deslizamientos y flujos involucran algún grado de expansión. Las propagaciones laterales pueden considerarse como la etapa final de una serie de movimientos donde la deformación interna predomina decididamente sobre otros mecanismos de desplazamiento, como los que imperan en el deslizamiento o el flujo. En la imagen vemos un terreno donde internamente existe una deformación o expansión. En el dibujo, esta deformación interna está marcada con el color café oscuro. Este tipo de expansión causa los flujos que ya hemos explicado en la lámina anterior. En la imagen de abajo podemos ver la foto de un flujo y se puede apreciar que son capaces de recorrer distancias importantes. Ahora hablaremos sobre cómo las actividades humanas pueden influir en la inestabilidad de laderas. Como vemos en esta lámina, las diferentes actividades o intervenciones del ser humano sobre el relieve también pueden causar ese efecto que hace que una ladera sea menos estable. En esta lámina podemos ver otras actividades o acciones humanas que pueden ocasionar una inestabilidad de laderas, todas ellas con bastante influencia en nuestro país.
Hablaremos un poco sobre las señales que podemos percibir cuando existen laderas inestables. Esto es muy importante ya que podemos ver con anticipación algunas manifestaciones que nos pueden indicar que en una ladera puede darse un movimiento gravitacional o una caída de material. Esto es muy importante, ya que podemos ver con anticipación algunas manifestaciones que nos pueden indicar de que en una ladera puede darse un movimiento. En esta lámina podemos ver algunas señales que nos dan las laderas cuando se está gestando un deslizamiento. Quizá la más fácil de apreciar, porque además la podemos ver de lejos, es la señal de árboles o postes que indican en dirección de donde se está moviendo la ladera. Pero hay otras señales como las que aquí presentamos, es decir, aparición de grietas en la parte alta de la ladera o abultamientos en la parte baja o al pie de la ladera. En esta lámina podemos ver más señales que nos indican que una ladera se está moviendo, tal como la deformación de bloques en diferentes niveles, similares a gradas o terrazas, o incluso la aparición repentina de manantiales o humedad en un terreno. Hablemos ahora del monitoreo sistemático que debe haber en aquellas laderas que representan una amenaza de deslizamiento. Para este monitoreo es importante tener presente la medición a lo largo del tiempo de ciertos parámetros. Veamos qué podemos hacer para monitorear. En primer lugar, para monitorear necesitamos medir los niveles de agua subterránea en la ladera. Hay que ver si ésta no está muy superficial o si está aumentando. También debemos medir si hay desplazamiento de masas de tierra, ver en qué dirección se mueve, a qué velocidad y a qué profundidad se está dando ese movimiento. Y finalmente, es muy importante la instalación de piezómetros de medición continua y señal telemétrica para ver cómo es el comportamiento de las aguas subterráneas. Bueno, bachilleres, hasta aquí la clase de hoy y en las siguientes láminas podrán ver la bibliografía que utilizamos para documentar esta clase y la cual puede ser consultada por ustedes. ¡Hasta pronto!